Bueno, iniciamos entonces alabando, ¿no? Agradezco los cantos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Amén. Y este otro dice: yo quiero más de Cristo. Quiero más y más de Cristo. Sí, dice: yo quiero más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Él quiere más y más de mi vida. Él quiere más de mi amor. Él quiere más de mi servicio. Él quiere más y más de mí. Amén. Y el de arriba, mire. Todavía, Señor, hay un gran conflicto en mí, entre lados opuestos de mi ser. Hay un yo egoísta que no se rinde a ti, y otro yo que te quiero obedecer. Todavía, Señor, no soy lo que debo ser,
Tú mereces en mi vida lo mejor, pero gracias a ti que por tu poder ya no soy lo que era, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, yo voy a dejar de compartir porque vamos a tratar, ya que nuestro hermanito pues ya no dijo horas de salida, pues va a tratar de que se quede todo el tiempo acá con nosotros, mi hermanito Jason. Entonces, pues oramos y entramos al estudio. Oramos. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia y tu bondad y permitirnos otra vez reunirnos a tu iglesia, bendecirnos con la vida, con la salud, con el sustento diario, porque cada uno está bien en sus casas. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tu protección. Te pedimos la bendición para tu iglesia, Señor, para que siga siendo fortalecida, siga siendo renovada, siga siendo edificada y sea todo para gloria y honra tuya, Señor. Ayúdanos a cumplir tu voluntad, a mantenernos firmes ante las acechanzas del diablo, ante el sistema de este mundo que avanza fuertemente, Señor. Ayúdanos a resistir y a hacer siempre luz en medio de tinieblas, la sal de este mundo, como nos enseñaste tú a través de tu Hijo. Gracias por tu amor, tu misericordia. Te alabamos, te honramos y te glorificamos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno. A ver. ¿Quién se acuerda cuál es el... ¿Quién recuerda cuál es el tema de hoy? ¿Quién? Avivamiento. El tema de hoy son las características de un avivamiento. Ese es el tema para el día de hoy. Este es un tema que podría ser controversial. Es un tema que tampoco tenemos una definición bíblica, ni es, de cierta manera, no es una doctrina bíblica. No, simplemente no es una doctrina bíblica, sino que es la lectura o la definición o el estudio de cosas que han pasado y a lo cual le han llamado avivamiento, ¿no? Cosas que han pasado a través de la historia, en diferentes tiempos de la historia, en diferentes lugares, en diferentes iglesias, con diferentes personas, y a esos eventos los han llamado avivamiento. Y de eso, entonces, vamos a estar hablando hoy. Como le digo, entonces, o por estas cosas que les menciono, vamos a estar leyendo mucho y hablando mucho de los registros históricos de estas cosas, ¿no? No tengo tantísimo tiempo para extenderme mucho, pero podemos estar mirando las cosas principales. Me gustaría también que puedan participar, aportar, preguntar para que esto vaya siendo más dinámico, porque le digo, pues lo que vamos a hacer mucho hoy es leer, ¿ok? Entonces, yo quiero leerles primero una historia y es del avivamiento irlandés. Esta es la historia del avivamiento irlandés. A ver. Voy a leer. De 1858 a 1859, un año o dos. Dice, 4 jóvenes irlandeses sintieron en sus corazones una carga por la salvación de las almas. Creyeron en el poder de la oración y se reunieron para orar por un avivamiento. La historia de Jorge Müller, quien
por medio de la oración sostuvo su gran orfanatorio de Bristol, Inglaterra, avivó la fe de los jóvenes. Comenzaron a creer que Dios también haría grandes cosas como respuesta a sus oraciones. Otras personas que anhelaban ver un avivamiento se reunieron con este grupo, luego vieron algunas conversiones definitivas como contestaciones a su intercesión. Enseguida les llegaron las noticias del gran avivamiento de los Estados Unidos bajo el ministerio de Carlos Finney. Oyeron también que en Nueva York un gran número de hombres de negocios se reunía diariamente para orar y como Jacob clamaron, no te dejaré si no me bendices. Y creyeron la palabra de Dios en Mateo 18:19. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cultos de oración se multiplicaron y hubo conversiones cada día. El avivamiento era como un fuego en el bosque, que es pequeño en el principio, pero luego se convierte en un grande incendio que se riega por todos lados. El avivamiento comenzó en Conner y su vecindario en el año 1858. Durante el año 1859, las llamas se regaron por Artin, Downs, Derry, Tyrone y otros condados de Ulster. De este año se recuerda como el año glorioso de la gracia. Al paso que el avivamiento se adelantaba, ardía con ardor intenso. En Conner, las conversiones eran del tipo calmado, pero en Aogil, Ballymena y otros lugares, la gente pecadora caía botada en el suelo bajo sus cargas aplastadoras e inaguantables, quedándose a veces postradas durante algunos días. Algunos de repente se sintieron como traspasados por espada afilada, y sus gritos de dolor se oían hasta en la calle y en los campos. Un campesino regresando del mercado en Ballymena estaba pensando en las compras del día. Se detuvo en el camino para contar su dinero. De repente, una presencia asombrosa le rodeó. Sus únicos pensamientos eran de su estado pecaminoso. Se sintió como si estuviera parado al borde del mismo infierno. Botó su dinero y él mismo se cayó en el polvo del camino y a gritos pidió misericordia. En Colern hubo una maravillosa obra entre los niños. La bendición había llegado al pueblo y una mañana el maestro de la escuela se fijó en que un niño no pudo poner atención en sus lecciones. Bondadosamente dio permiso para que un joven más grande que había encontrado paz con Dios condujera al muchacho a su casa. Yéndose por el camino pasaron por una casa desocupada y dispusieron a entrar en ella para orar. Al arrodillarse, la carga dolorosa se le quitó del corazón de aquel niño. Se puso de pie en arrebato de gozo. Juntos regresaron a la escuela. El niño, ya perdonado y rebosando de alegría, corriendo, se le acercó al maestro y con rostro resplandeciente exclamó: «Estoy muy feliz. Tengo al Señor Jesús en mi corazón». El efecto de sus palabras sencillas era muy grande. Uno tras otro, muchos de los alumnos se levantaron y salieron del aula. El maestro salió detrás de ellos y los encontró arrodillados al pie de un muro que rodeaba el campo de juego. Pronto sus oraciones silenciosas prorrumpieron en gritos agonizantes. Los pocos alumnos que habían quedado en la clase oyeron sus oraciones y por medio de ellas Dios tocó fuertemente sus corazones. Cayeron de rodillas y comenzaron a orar. Las niñas en el segundo nivel, al oír sus gritos, cayeron de rodillas también y sus clamores se oyeron hasta en la calle. Vecinos y peatones acudieron a la escuela y al no más cruzar el umbral de la puerta, fueron golpeados por fortísima convicción. Cada aula de la escuela se llenó con hombres y mujeres que buscaban a Dios. Mandaron a llamar a los pastores de las iglesias, quienes durante el día entero orientaron a los buscadores. La escuela se convirtió en la casa de Dios y la mera puerta de los cielos. Le agradó a Dios usar de esa manera maravillosa el testimonio sencillo de 4 jóvenes de Conner. Por su medio, el avivamiento llegó a Belfast. De repente, los pastores que habían trabajado vanamente durante años se hallaron rodeados por almas atormentadas por sus pecados, clamando por la palabra. El despertar que resultó era sobresaliente. Era el más grande que Irlanda había visto durante muchas generaciones. Visitas llegaron de muchos países para ver el avivamiento. Las iglesias se llenaron y rebosaron. Los corazones de los pastores cantaron con gozo al ver que los pecadores, agonizando por el estado triste de sus almas, prorrumpían en alegría estática al encontrar perdón y paz, y enseguida salían con rostro resplandeciente a contar las buenas nuevas a los demás.
Como cosa frecuente de los grandes avivamientos, los nuevos convertidos llevaron el fuego a otros pueblos y ciudades. Un pastor de Coleren cuenta cómo llegó el avivamiento a su pueblo. Se había anunciado un culto al aire libre en la plaza Fair Hill. Dos de los nuevos convertidos de un lugar a 8 o 10 millas al sur iban a dar sus testimonios. Era una hermosa tarde, ni una nube oscurecía en el cielo. Poco después de las 7, grandes multitudes del pueblo y del campo venían de todos lados y llenaban la plaza, apretándose alrededor de la plataforma para poder escuchar los testimonios. Después de cantar y orar, un joven y hombre de edad mediana dieron mensajes cortos que contaron detalladamente su propio despertamiento y exhortaron a los pecadores a rendirse a Cristo. A la media hora se dieron cuenta que ni la mitad de la grande ocurrencia podía oír las voces de los mensajeros. Se dispuso dividir a la multitud en grupos pequeños para que los ministros del Señor presentes pudieran predicarles. Así se formaron 3 o 4 congregaciones. La atención de los oyentes era sobresaliente a pesar de que los predicadores después contaron que sus mensajes habían sido muy sencillos. Casi al momento en que el último predicador finalizó su mensaje, se oyó un grito del grupo al lado de la plaza. Pasados unos 10 minutos, gritos iguales salieron de cada uno de los grupos. Las multitudes se asombraron a ver las personas postradas en el suelo o sostenidas en los brazos de amigos y familiares, pidiendo en voz alta misericordia de parte de Dios. Un pastor, en su esfuerzo de calmar a un pobre joven, le preguntó: ¿por qué lloras? La respuesta era una gran voz que decía: mis pecados, mis pecados. Señor Jesús, ten piedad de mi pobre alma, oh Jesús, ven. La misma cosa resultó por todos lados. Ningún consuelo hubo para los afligidos hasta sentir que Dios les había perdonado. El avivamiento que brotó en la plaza luego se regó a las casas y durante toda la noche los pastores fueron llamados de casa en casa para orar con las pobres gentes. El nuevo amanecer halló a los ministros todavía trabajando con las almas. Uno que estuvo en el avivamiento de Valimena contó que el despertar principió a principios de verano, cuando en Irlanda al anochecer era muy tarde y el amanecer era muy temprano. Muchas veces la gente amanecía en cultos que se habían prolongado toda la noche. Las iglesias se llenaron de gente y casi todas las familias del pueblo celebraban sus propios cultos familiares. Una parte de la hora del almuerzo generalmente se pasó en cantos, alabanzas y oraciones que se oían por todos lados. Miles de tratados fueron repartidos y fueron recibidos y leídos con gusto por la gente, hambrienta de saber las cosas de Dios. Biblias que habían sido abandonadas por mucho tiempo fueron sacadas y fueron leídas con gran hambre. Cuando brotó el gran avivamiento, hombres mundanos y perversos se enmudecieron con gran temor. Los cristianos fueron conmovidos con alegre comprensión de que por fin el gran avivamiento había llegado. Hombres descuidados y despreocupados se arrodillaron y lloraron como niños. Borrachos y blasfemadores se volvieron sobrios y serios. Maestros de la escuela dominical y profesores de los colegios y universidades juntos buscaron a Dios. Creyentes fríos y tibios fueron movidos a fervor. Pastores que por largo tiempo habían trabajado con corazones pesados y cargados por la indiferencia de la gente, se encontraron rodeados por multitudes que buscaban a Dios. No fueron capaces de atender las innumerables invitaciones, súplicas y solicitudes que llegaron de parte de las almas que pedían sus oraciones y consejos. Después de tiempos de sentirse convencidos por razón de sus pecados, los pecadores se echaron a los pies del Salvador, recibieron perdón y se convirtieron en instrumentos en buscar a otros y conducirles a Cristo. El avivamiento no era simplemente un tiempo de grande emoción. La obra del Espíritu era profunda y duradera. El reverendo Juan Stuart contó lo siguiente acerca de la obra del avivamiento en un lugar no muy lejos de Coleraine. Jamás se ha visto un verano como el que acaba de pasar, jamás un otoño y nunca un invierno como este que acabamos de vivir. Centenas de almas han sido convertidas a Dios. Algunos fueron postrados por el Espíritu que les sobrevino como un viento recio que soplaba. Otros fueron convencidos y convertidos mientras que el Espíritu les hablaba en un silbo apacible y delicado. El primer efecto del avivamiento era un temor que llenó a todos. Enseguida todas las iglesias se llenaron hasta la asfixia y tuvimos que salir al campo libre para declarar el mensaje de misericordia a las multitudes de los hambrientos y sedientos. Bancas en las iglesias antes vacías se llenaron y los pasillos no alcanzaron para la gente de a pie. Gran trabajo pastoral me tocó. Las almas llegaron a las iglesias solamente para lograr algo del pan de vida. Los domingos eran días
de dulce refrigerio. Y todas las noches entre la semana los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. De los que fueron convertidos en mi pueblecito, aproximadamente 200 en total, no conozco ni a uno que se volvió atrás. Bueno, y esa es la historia del avivamiento irlandés. ¿Qué opina? ¿Qué ve? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Ah? Asombro. ¿Cómo dice Lucho? No se le escucha. Que Joana dice que se siente como Amparo Grisales. ¿Cómo es eso? Se erizó. Pensó. Ah, Es algo muy parecido a lo que nos tocó vivir en los 90, más o menos. Ajá. Cómo las iglesias se llenaban, los buses llegaban esa repletos, convicción. la gente lloraba sin que nadie le dijera nada. Vimos gente arrodillarse y pedir perdón y reconciliarse. Mucha gente. Eso fue algo bonito. Real, mejor dicho. Pues, chévere. Ahora, bien, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más dice algo o no? ¿Qué? Tienes que acercarte aquí para que los demás te escuchen. Que quizás no tanto como lo describen en esa historia, pero en reuniones de damas allá en Venezuela, uno pudo haber sentido ese fervor, ¿sabes? Y ese cambio que uno le muestra y te revela, hey, tú estás mal, necesitas al Señor. Y que le pase a varias personas en el momento. Entonces es lo que yo veo, ese avivamiento en el espíritu. Claro, y fue buenísimo porque era toda una ciudad, ¿no? No, hijo, no estamos... Ajá, Y diga. Lo que uno nota mucho, o que yo recuerdo, y que ahí menciona en cierta manera Viesca, es que es un fervor que proviene del espíritu. Yo siempre lo he dicho, y en la escuela lo recalcaba, decía, yo era, usted sabe cómo soy yo, siempre he sido el mismo prácticamente. No era en un templo bajo las condiciones que muchos que se agregan pues para generar un ambiente en el cual incluso se puedan mover emociones de manera psicológica a través de preparar, digamos, un juego entre las luces, la música y la palabra, sino que era en los hogares, era en la casa de la juventud, en la casa de la cultura. Yo creo que la gente saliera llorando, muchachos, y sobre todo que eran muchachos, ¿no? Éramos muchachos. Y recuerdo, a mí nunca me olvida una mujer que siempre decía, pero ¿usted qué le hacen a esos muchachos que salen de ahí llorando? Yo recuerdo mucho eso porque era algo que definitivamente lo provocaba era Dios. Claro. Chévere. Jason, ¿te iba a decir algo? sí, hermano, pues yo creo que a veces creería yo que la mayoría de nosotros ha sentido algo similar a la hora de estar orando, cuando estamos escuchando la palabra, o de repente cuando estamos cantando alabanzas, sentimos de alguna u otra manera algo sobrenatural o que Dios nos habla más directamente. A veces pienso que eso se puede dar en oración y cuando uno está dispuesto a buscar de Dios. Y es algo, pues, hermoso porque
realmente usted siente mucho más a Dios cerca de usted, de que Dios le está hablando, y es algo bonito, hermanos. Chévere, así es, así es. Así es. Entonces, ¿qué es un avivamiento? ¿No? Yo voy a compartirles algo acá, porque todos dijeron pues algunas cosas, pero ¿qué es? Y como yo les decía, como no es algo que está en la Biblia, sino que ha sido recolectado a partir de, eh, bueno, valga la redundancia, de la recolección de la historia de donde ha pasado, ¿sí? Entonces, hay un hombre que se llama Martin Lloyd Jones, y ese es un predicador, o fue un predicador muy conocido, sí, conocido, reconocido por muchas iglesias, y digamos así, de los clásicos. Y él escribió un libro para hablar del avivamiento, y él estudió todo el asunto, y lo estudió, digamos así, en muchas épocas, sí, en muchas épocas, en muchas situaciones. Entonces, él lo que hizo fue recolectar la información y analizarla de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es lo que acá tenemos. Aquí yo tengo un resumen, lo que están viendo es un resumen, y luego vamos a ver partes del libro que él escribió, ¿no? Entonces, acá dice que es el avivamiento. Podemos definirlo como un periodo de bendición y actividad inusual en la vida de la iglesia cristiana. La esencia de un avivamiento es que el Espíritu Santo desciende sobre un número de gente, sobre una iglesia entera, sobre un número de iglesias, distritos, o tal vez un país entero. ¿Sí? Más o menos eso es, digamos, lo que se ha reconocido por la historia como un avivamiento. Es una acción inusual del Espíritu Santo sobre las personas. ¿Sí? Inusual es porque no se ve esa actuación de manera constante. ¿Sí? Por eso, digamos, es inusual. Ahora, cosas interesantes de esto, aquí hay un resumen. El efecto inmediato es que las personas presentes empiezan a tener un conocimiento de las cosas espirituales. Lleva inevitablemente a un profundo y terrible sentimiento de pecado y una sensación horrible de culpabilidad. La oración es siempre una gran característica de cada avivamiento. Grandes reuniones de oración, intercesión, hora tras hora. ¿Sí? Entonces, eso es, digamos, cosas que se ven en los avivamientos. Sin embargo, yo quiero añadir aquí algo importante que es esta nota que está acá al final. Y dice, no debemos buscar avivamientos con el fin de tener experiencias. Y eso es importante. Luis decía algo hace un rato ¿cómo es? Las luces, la música, no sé, varias cosas nombraste. Luces, música, palabra, pues el ambiente, ¿no? En general, armado. ¿Para buscar qué? Para buscar experiencias que simulen avivamientos. Experiencias que simulen avivamiento. Experiencia que simula acción del Espíritu Santo. Sí. Sí. Lo que pasa por aquí me está diciendo Nicole, eso no lo hacen las iglesias evangélicas, lo que sea, pues de alguna manera uno no las puede meter todas en un saco, pero digamos, lo más famoso de las iglesias es ese emocionalismo, ¿no? Emocionalismo y manipulación a través de sensaciones. Eso es lo más famoso de la iglesia evangélica moderna, por así decirlo. ¿Sí? Y hay una razón para eso que se las quiero dejar de una vez. Según tengo entendido, Luis tal vez me pueda ayudar un poquito con eso, la iglesia o digamos, la rama a la que pertenece
Yo creo que como el 90 o 80% de las iglesias protestantes en Latinoamérica, que son la carismática pentecostal, ¿sí? Vamos a meter las dos, carismática pentecostal, nace de un avivamiento, ¿sí? Nace de una cuestión por allá. Luis, tú siempre nombras la calle Azusa, ¿no es? El año sí. 1900, 1906. ¿1900 qué? 6. 1906. Y lo que pasó allí es similar a lo que vimos que pasó en Irlanda, es similar a lo que está diciendo Luis y otras cosas que vamos a ver en otros lugares. Eso es lo que pasó allí. El problema es que eso pasó a ser como, o lo quisieron hacer parte de la personalidad de la iglesia, es lo que yo veo, y quieren repetirlo a como de lugar. ¿Sí? Quieren que eso se repita a como de lugar, así tengan que hacer simulaciones de eso. Entonces, lo que vemos ahorita... Manuales. Ahí está el hermano Alex, ¿sí? Bueno, Dios lo bendiga. No lo escuchamos, pero sí lo vemos. No lo escuchamos, pero sí lo vemos. Bueno, entonces, les decía, ok, que el problema es que se quiere simular un avivamiento, a que como dice aquí, no debemos buscar avivamientos con el fin de tener experiencia, número uno, ¿no? Eso es importante, por una parte. Y otra, por acá abajo lo dice, no, o por acá arriba me perdí. Ok. Manuales. Dice, el avivamiento no es una mera experiencia ni depende del hombre iniciarlo. Eso es importante tenerlo en cuenta. No hay, mire esto, no hay nada que sea tan tonto como la gente anunciando que se va a celebrar un avivamiento. ¿Cuántas veces hemos visto noche de avivamiento? Cruzada de avivamiento, jornada de no sé qué cosa. Hay congregaciones que se ponen ese nombre. Congregaciones que se ponen ese nombre. ¿Es que se llama así acá en Colombia? Sí. Pues cuando no se entiende qué es el avivamiento y no se tienen los datos de estas cosas, pues se cometen muchos errores, porque el asunto aquí es que si el avivamiento viene de Dios y es una acción del Espíritu de Dios, es absurdo que yo pueda anunciar qué es lo que va a hacer el Espíritu de Dios mañana y cómo lo va a hacer y dónde lo va a hacer, o que yo pueda o pretenda doblegar la voluntad de Dios para que Él haga lo que yo quiero que haga. Y cuando yo quiero que haga, cuando yo quiero que lo haga y donde yo quiero que lo haga. Entonces, esa es, la verdad, la iglesia, la va a llamar la iglesia evangélica moderna, que está en ese, alrededor de alrededor de esas ideas, están yendo en contra de una doctrina fundamental que es la soberanía de Dios. Dios es soberano y nosotros no podemos imponernos ni controlar lo que Dios es o lo que hace. ¿Sí? Entonces eso es importante, nosotros no podemos controlar. Entonces, pues eso, no se puede decir vamos a celebrar un avivamiento porque no pasa así. No es así, no es algo que nosotros controlamos, ¿ok? Otra cosa que también quiero decir, por otra parte, ¿sí? Es que este Martin Lloyd-Jones habla en su libro de la ortodoxia defectuosa o la ortodoxia muerta, ¿sí? ¿Qué es la ortodoxia muerta? Dice que son los que se detienen en las doctrinas, ¿sí? Porque dice, puede ser ortodoxo, puede ser ortodoxo, y ortodoxo quiere decir bien ligado, bien centrado, bien pegado a la letra, ¿sí? Bien conservador,
vamos a llamarlo bien conservador, eso puede ser ortodoxo, pero muerto. ¿Por qué? Bueno, porque te detienes en las doctrinas, te detienes en las definiciones, sin percatarse que el propósito de la doctrina o de la enseñanza no ha de ser un fin en sí mismo. La enseñanza y la doctrina no es un fin en sí misma, sino que es la de llevarnos a un conocimiento de la persona, la comprensión de la persona y la comunión de la persona, hablando de la persona, de Dios. Ese es el fin de la enseñanza, el conocimiento de Dios, la comprensión de Dios, la comunión con Dios. Entonces no es la enseñanza un fin en sí mismo. Entonces, dice aquí, y me parece interesante para recordarlo, es algo terrible que usted y yo podamos estar absolutamente correctos y ortodoxos en doctrina, y sin embargo, mal de espíritu. Entonces mira lo que dice, es algo terrible que eso pase, y eso es la otra parte, la otra cara de la moneda. ¿Sí? Ir, acercarse a la idea de la iglesia, acercarse a la idea del cristianismo, acercarse a la idea de doctrina, de las reuniones de estudios, buscando como fin último simplemente el estudio, simplemente la doctrina, simplemente la enseñanza, ¿sí? El conocimiento de la Biblia. El fin último es, como dice ahí, es conocer la persona. Entonces, esos son, él los llama, son obstáculos. Todos son muertos. Creo que sí, pero creo que lo llaman como obstáculos, ¿sí? Que impiden avivamientos, ¿sí? Obstáculos que nos impiden avivar. Entonces, eso por esa parte, pues importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a hacer un repasito rápido de otras partes de lo que él llama las características de los avivamientos. Voy a leerlo súper volando. En primer lugar, es característico de los avivamientos que gente de todas las clases sociales se ven afectados por ella, gente de todas las edades, personas de todos los temperamentos, personas de toda clase intelectual. Todo mundo cae sobre eso, ¿ok? Otra cosa importante, es algo que viene por un tiempo y luego se pasa. ¿Sí? Eso pasó. Una de las características de un avivamiento, digamos, que podemos ver en la Biblia, fácilmente podemos ver al menos dos. Hechos 2 y Hechos 10. Como cayó el Espíritu de Dios y lo que ahí pasó. ¿Sí? Y lo que pasó posterior a eso. Entonces, pero lo que se logra ver en la historia es que es algo que viene, pero viene por un tiempo y luego pasa. ¿Ok? Pues, vuelvo le digo, esto es simplemente recolección de historia y lo estoy compartiendo. ¿Sí? Ahora, los resultados del avivamiento permanecen. ¿Sí? Hay excepciones, pero permanecen. ¿Qué significa los resultados de los avivamientos? Dice, la gran característica de los avivamientos es que los hombres y mujeres que se convierten por ese poder que han entrado en la vida de la iglesia, ¿qué pasa? Continúan. Algo que nos pasó a nosotros porque uno ya no puede, aunque uno quisiera echarse para el mundo a veces. Yo puedo decir que yo intenté, me salí y yo dije no voy a volver, pero no, yo no pude, yo lloraba todos los días, era una agonía saber que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Y entonces fue algo, para mí fue terrible. Claro. Y lo que normalmente, aquí quiero dejar algo claro. La situación del avivamiento pasa, las cosas sobrenaturales ¿sí? Pasa, pero los resultados son permanentes. ¿Sí? Y eso lo muestra también como a veces una conversión que es del espíritu. Ajá. O sea, yo puedo convertir a una persona a nivel doctrinal. E es convencerla también. Y que ella acepte
acepte, digamos, unas doctrinas y decida vivir bajo esos estándares, pero no quiere decir que haya una verdadera transformación que vino de Dios a nivel interno, y es cuando decimos, pero este estaba con otro porque ya no está. Podemos tal vez creer que eso pasa. Yo a veces me hago la pregunta, por eso sí es cierto que uno dice, en esas discusiones teológicas de predestinación, todo eso, uno dice, pues definitivamente es como si Dios llamase a unos, porque Él los llama, o sea, Él los convence definitivamente. Ahí está el asunto, porque es una acción del Espíritu y la acción del Espíritu no se puede controlar. ¿Sí? Ajá. Ese avivamiento no tiene que ser precisamente en masa. Pues ya vamos a ver algo de eso. Ya vamos a ver algo de eso, sí. Dice, mira lo que dice aquí. Entonces, continúan. No es que se presentan adelante como resultado de una apelación y se imaginan que grandes cosas están sucediendo y después solo el 10% de ellos permanecen. Y dice aquí, este escritor, me parece interesante, esta es la cifra que se espera según me han dicho la mayoría de los evangelistas. Que esperan que de todos los que pasen queden el 10. ¿Sí? Este no es el caso en los avivamientos. ¿Ok? Ellos se quedan, como dice aquí, ellos se quedan y permanece. Usted encontrará que la literatura confirma esto. Bueno, pues aquí dice otras muchas cosas más, no era algo que duró una noche. En una campaña evangelística se tiene que rogar a la gente para venir adelante. En un avivamiento, ellos vienen sin pedírselo. ¿Sí? Eso es. En el caso nuestro, sin pedirlo, y en el caso de muchos grupos actualmente, sin manipularles. Claro. No, y sin pedirlo, porque ellos igual hacen el llamado, ¿no? Sí, sí, todos hacen el llamado, pero se manipula mucho. Pero en Panamá, por lo menos nosotros, allá pues, por tantas congregaciones se hacían cada campaña evangelística, el predicador casi que tenía que rogar y casi que hasta teníamos que preparar una canción exclusivamente para que la persona se entregara o de entrega. Pero ¿eso qué es, Lucho? Eso que está diciendo. Como buscar una herramienta para convencer a la gente. Eso Claro. es apelar a herramientas externas. Y eso es lo que le digo constantemente, la iglesia moderna, vamos a decirlo así, la iglesia evangélica moderna, se cogió de eso porque quiere sí o sí el estar avivado todo el tiempo. Y entonces coge todas esas herramientas, como le llama Luis, para simularlo. Es como un cierre de ventas. Quieren siempre cerrar la mayor cantidad posible. Claro. Y apelan a todas esas... A lo que haya que hacer, a lo que haya que hacer. Ahora, valga la cuña, nosotros no creemos en eso. La Iglesia de Cristo no es parte de eso. Nosotros creemos en sí, en el Espíritu, en la acción del Espíritu, pero no manipulado por los hombres. ¿Sí? No manipulado por los hombres. Incluso la Iglesia de Cristo se puede decir que salió de algún tipo de avivamiento. Pero bueno, ese es otro tema. Del avivamiento de 1800. De 1800. Se relaciona mucho a eso porque en 1800 hubo un avivamiento. También. De cual surgieron grandes movimientos que actualmente existen como los mormones, como la Iglesia del Séptimo Día, esos dos. Sí. Ante todo eso, todos muy conocidos. Y nosotros, el movimiento que nos conocen también como Movimiento de Restauración. Correcto. Así es. Pero entonces, bueno, eso es lo que está pasando. Ahora, dice un hombre en el Congo, un hombre que predicó por allá en el Congo, dice, mira, dice, en una campaña evangelística se tiene que rogar a la gente para venir, ¿cierto? En un avivamiento ellos vienen sin pedírselo. Dice este hombre de lo que pasó por allá en el Congo, la dificultad estaba en un sentido en cuanto a los números que vinieron. Incluso algunos pasaban adelante cuando todavía estaba predicando, no podía detenerlos. ¿Sí? Esto es algo que se obtiene en un avivamiento y otra vez, el resultado es permanente. ¿Ok? Es importante.
Se dice que de 1730 a 1745 en Estados Unidos, cuando el Gran Despertar tuvo lugar bajo Jonathan Edwards y otra gente, fueron 50.000 personas que se unieron a las iglesias cristianas. En el 1800, 57 al 59, en el Gran Avivamiento que se extendió por los Estados Unidos, se calcula que 500.000 de personas se unieron a la iglesia cristiana. ¿Sí? Esos son algunos números que él quiere resaltar. También otra característica de los avivamientos, el gran celo por Dios y por la santidad. Es una característica del avivamiento. La gente no quiere ser del mundo, aborrece al mundo por causa propia, quiere ser completamente santo. Y se manifiesta invariablemente en los miembros de la iglesia y en todos esos conversos, ¿no? Entonces, la santidad. Ok, además entonces del celo por Dios, el celo por su nombre y por su causa y por la santidad, dice, además no solo se hicieron las iglesias existentes demasiado pequeñas, sino que tuvieron que construir un gran número de otras iglesias. Además, también había muchas nuevas personas llamadas al ministerio, también aumentaron muchísimo, ¿sí? El tono moral y el nivel moral, otra cosa, no solo de la iglesia, sino del mundo afuera de la iglesia, es visiblemente afectada y levantada. No solo se afecta a la iglesia, sino que también la sociedad en general, la comunidad, ¿sí? Dice que hubo un gran predicador en el norte de Gales hace unos 150 años con el nombre de Juan Elías. Él predicó un sermón en una feria famosa. Una feria que era bien conocida por su corrupción, el vicio y su pecado y maldad. Ese hombre con un solo sermón puso fin a la feria, una vez para siempre. La mató y nunca fue restablecida. El hombre fue a la feria, que era pura llena de vicio, pecado y maldad, predicó un sermón, se acabó la feria. No hubo más feria. ¿Sí? Y no es el hombre que haya predicado, no es el sermón que haya dado, es la acción del Espíritu Santo sobrenatural que estaba por esos lugares en aquellas épocas, ¿no? Pues esos son más o menos las características de los avivamientos. Esas son las características. Ahí dice ahí ese pedacito, dice. ¿Cómo? Ese pedacito al final en amarillo. ¿Qué cosa? Dice que la forma en que se inicia Ajá. puede ser súbita o gradual. Ajá. Puede venir inesperadamente o puede ser el caso de un número de personas. Sí, porque entonces, ahora vamos a ver entonces las formas que se han iniciado, ¿no? Que se inician según la historia. Puede ser súbito, como dice, o puede ser gradual. Un avivamiento puede venir inesperadamente. O puede ser el caso de que un número de personas se han sentido cargadas y se han interesado y han estado orando tal vez durante meses o incluso Años. Entonces, a veces es solo un puñado de personas que han estado preocupadas y cargadas y Dios responde. ¿Sí? Importante eso. O sea que no es un montón de gente tampoco muchas veces. A veces son grupos muy pequeños, ya vamos a leer más de eso. Puede venir de diferentes tipos de reuniones. Un avivamiento estalla en una reunión de oración. No en una reunión, no en una gran reunión llena de gente, pero tal vez en una reunión pequeña de oración con solo algunas pocas personas. En Irlanda del Norte, lo que leíamos hace rato, era realmente 3 hombres que se reunían regularmente para orar. Solo 3 hombres. A veces solo han habido 2. No importa. En Nueva York, hace 100 años, era un hombre que oraba solo. Durante algún tiempo, en aquella famosa reunión de oración al mediodía. Eso fue en la calle Susa. ¿Qué vemos ahí? Que no se necesita. Que la oración es clave. Ajá. Hay que provocarlo. Y que no se necesita... No se necesita estar, digamos, en una congregación llena de gente, todos clamando ahí, gritando, sino que puede venir
de uno mismo en su habitación orando. Así O es. dos personas. Así es. Eso es lo que hay que resaltar ahí. Es que puede venir de uno que ore, uno que se entregue a la oración, uno que se consagre, con uno o dos. Y al contrario de lo que nuestros ojos humanos pudiesen ver o pudiesen creer, más bien ha pasado es cuando son así muy a poquitos, no cuando son muchos. ¿Sí? Importante. Entonces aquí dice, así puede suceder con un número muy pequeño, puede ocurrir en una gran multitud. Dios no se limita a los números o cualquier otra cosa. La Biblia está llena de ejemplos de eso. Los más grandes actos de Dios se han hecho con números pequeños, con remanentes. Importante. Quiero nombrarle algunos participantes o personas que han sido utilizadas por Dios en avivamientos para ¿para qué? Para que lo sepan, lo noten y cuando lo escuchen sepan de quién se habla. Estas son personas que vale la pena leer. Estas son personas que vale la pena escuchar. Estas son personas que vale la pena estudiar. Les digo esto porque pues uno viendo y hablando con las personas en general en la calle, te das cuenta que adulan, adoran, engrandecen a un montón de gente moderna que personalmente no tengo nada contra ellos, pero en cuanto al celo de Dios, me parece que son que están fuera de su voluntad y que están predicando mentiras, profetizando mentiras y que están manipulando a la gente y que están practicando una vida en contra de Dios, pero que la gente les encanta oírlos. Los cristianos hoy, un punto en contra del internet es que ahora escuchan a todo mundo. Cualquiera es predicador y cualquiera dice cualquier locura mientras que le guste a la gente, le haga cosquillas en el oído, pues chévere. Que le diga lo que quiere escuchar. Entonces, cuidado con eso. Quiere tener gente, como decíamos en el otro, ortodoxa, conservadora, centrada, pues lea de esta gente. Lea, estudie, mire, Jonathan Edwards, ¿sí? Otro, John Wesley y otras personas. Pero ahora, Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones, los que llaman los puritanos. ¿Qué más? Pues otra gente así, ¿no? Hay que pensar. Entonces, esos son más o menos los que pueden tener. Ahora, él empieza a decir aquí, sí, que a veces Dios ha usado a grandes hombres como Jonathan Edwards, ¿sí? Jonathan Edwards, uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, posiblemente el más grande filósofo que Estados Unidos haya producido. Todo el mundo está de acuerdo sobre su importancia, incluso los hombres que no están interesados en la religión. Es por eso que todavía están reimprimiendo sus obras. Él era un hombre a quien Dios usó por encima de todos. Por encima de todos los demás, hace 200 años en los estados de Nueva Inglaterra. Wesley también, por evaluación, fue un gran hombre y un gran orador. John Wesley fue otra persona, otro predicador inglés también por los siglos XVIII, es decir, los años 1700 y algo. Pero yo también quiero resaltar lo que él dice aquí. Pero aquí está lo interesante. Dios no siempre utiliza hombres así. Lo hace a veces. ¿Sí? Y parece ser la regla general porque utilizó a personas como Lutero, a Calvino, John Knox y otros que han sido muy talentosos. Pero no siempre utiliza hombres de este calibre. ¿Sí? Dice, usted encontrará a hombres simples, ignorantes, desconocidos, los más ordinarios. Usted encontrará en los Estados Unidos y los encuentra también en Usler. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar el nombre de James McQuillan? Bueno, nadie. Bueno, él era el hombre que utilizó Dios en Irlanda del Norte hace 100 años. David Morgan en Gales, ¿sí? Y otros así. ¿Qué quiere decir él en esta parte? No importa el talento, ¿sí?
A veces Dios utiliza gente con talento, muchas otras veces no. Lo mismo que vemos con los apóstoles, ¿sí? O con los apóstoles y los profetas, ¿sí? No siempre utiliza al más talentoso. Me gusta como lo dice Santiago Benavides en su canción. ¿Cómo dice Santiago Benavides? Dice, que formó un equipo de pocos de jugadores no profesionales, ¿no? Que Dios forma los equipos de jugadores no profesionales. Y así hace. Bueno, y otra cosa, aparte de entonces de los hombres que utiliza o las personas que utiliza, dice, pensemos sobre el área en el que tiene lugar el avivamiento y la propagación del mismo. Puede ser muy local y puede permanecer así. Sin embargo, puede afectar a todo el distrito. Puede involucrar a todo el país o, como vimos hace unos 100 o 200 años atrás, varios países al mismo tiempo. Entonces, básicamente, esos son, hablando de lugares, ¿sí? Hay unos fenómenos que comienzan a manifestarse. Los hombres y las mujeres no solo están convencidos de pecado, sino que también son condenados por una agonía respecto al pecado. Es una agonía, ¿no? Esta agonía es esta terrible convicción. Esto puede acontecer en los avivamientos. La gente está en una agonía de alma y gimiendo. Puede llorar y agonizar audiblemente, ¿sí? Pero no siempre incluso para en eso. A veces las personas sienten la convicción tan grande y sienten el poder del Espíritu a tal punto que se desmayan y caen al suelo. A veces hay incluso convulsiones físicas y a veces gente parece caer en un estado de inconsciencia, en una especie de trance, y pueden permanecer así durante horas. Entonces, estas cosas no es que no pasen, y no es que el Espíritu de Dios no las haga, y no es que no hayan pasado en la historia, pero eso es una cosa y simularlas es otra. Y manipular para que eso pase es otra. ¿Sí? Entonces, no es que no pasa, y no es que el Espíritu de Dios no lo hace. ¿Sí? Y no es que no tiene poder, y no es que no ha pasado. Lo simulan hoy mucho así, porque saben que antes ha pasado. Y entonces nos montan un show y nos hacen creer que todo el tiempo están súper avivados, ¿no? Lo que pasa es que en ese circo es necesario que esto no se pierda, porque entonces se pierde la atracción. Y al perderse la atracción, pues se pierde los miembros. Exactamente. Si la gente se desinteresa, pues la gente ya no quiere estar allí, porque la gente... Porque, ¿qué nos quisieron enseñar? De emociones. Sí. Eso es lo que han identificado. Porque, ¿qué es lo que nos quieren enseñar? Que si está pasando eso, están avivados. Hay espiritualidad. Si hay lloradera, hay gente tirada en el piso, y gente cayendo, y gente convulsionando, entonces hay el espíritu. Y si no, entonces ya no tenemos el espíritu. Eso es lo que quieren enseñar. ¿Sí? Eso me decía aquí Liesca ahorita, de repente no lo escucharon. Pero entonces eso es lo que quieren enseñar. Cuando eso ya no pasa, entonces no hay espiritualidad. Ahí no está el espíritu. Y ven congregaciones sobrias, ¿sí? Adorando a Dios en espíritu, en verdad, con convicción, con rendición, con adoración, pero que no hacen bulla y que no se caen al piso y no se retuercen y no, ¿sí? Entonces dicen, no hay el espíritu. ¿Por qué? Encasillaron, limitaron las acciones del Espíritu de Dios solo a esas manifestaciones, eso como él los llama fenómenos, ¿sí? Pero es un fenómeno, no es normal, no es constante, no siempre pasa. Ha pasado y pasa en los avivamientos y pasa, pero no es algo de todos los días, no es algo de todos los domingos y no está bajo nuestro control. Hacerlo, y no está bajo el control de nadie. Como vieron, eso es otra cosa importante, como vimos entre todo lo que hemos visto,
ninguno de los predicadores, pastores que estaban enseñando la palabra, orando o lo que sea, estaba esperando que eso pasara. Nadie estaba esperando que esas cosas pasaran. La gente estaba haciendo sus cosas normales, como leímos antes, sermones simples. Por ahí hay otra parte que me salté en alguna parte, pero dicen, es que un sermón que yo ya había predicado en otra parte y la gente no había hecho nada. Sermones repetidos. O sea, no tiene que ver con la predicación, con el armado del escenario, con el show, ¿no? Con la sensibilización, con la promoción de emociones. No tiene que ver con eso. Simplemente cuando el Espíritu de Dios llega, lo hace y ya. Y dura y se queda ahí el tiempo que se queda. 1 hora o 2 horas, o un día, o una semana, un mes, o un año, y ya. Eso es lo que se ve en los avivamientos en la historia, hermanos. Pensamientos finales. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué tienen para decir? Acércate. Pues es algo que se añora, ¿no? Que se debe añorar. Ajá. Definitivamente esa convicción hace una gran diferencia. Claro, ¿a quién le gustaría ver el poder manifiesto Cuando de es algo Dios? genuino, cuando Sí. es algo genuino, cuando como que, pues yo lo digo por mi casa, ¿no? Que es algo que nadie tiene que impulsarlo a usted o decirle que ore. Yo recuerdo lloraba, pero ora solo. Claro. Y nadie tenía que mandarme a orar, sino que usted se levantaba y usted tenía esa necesidad de ponerse a hacerlo. Cuando hoy en día, pues uno lo hace más por una disciplina, pero Sí. no realmente porque haya como ese algo que quiere que tienes que hacerlo y dejas hacerlo, pero como algo que, como una necesidad, como cuando uno le dio hambre y yo tengo que comer. Claro. Sí, está haciendo eso, esa hambre, esa necesidad de ponerse a orar, de si ya me tengo que ir a orar, no, deje esto aquí, tengo que dejarlo porque tengo que ir a orar y tengo que ponerme a orar. Claro, pero usted lo dijo, ¿no? Añorar eso está bien. ¿Sí? Pero simularlo, número uno, es lo que yo veo mal. Simularlo no está bien. Porque de repente la añoranza es tanta que lo quiero como sea. Y lo quiero simular y al final no es lo mismo porque no vemos la santidad. Hablamos el otro día, ¿no, Luis? Una de las características de esos avivamientos, de los productos de esos avivamientos, es la santidad. Y eso no lo vemos hoy en las iglesias. Pueden estarse cayendo y la gente va y se cae de frente y se va por ahí a beber y a lo que sea y a fornicar y bueno, y por decir cosas, ¿no? Pero entonces, no hay, tú por más que lo simules, la acción interna que hace el espíritu, tú no la puedes controlar, no es parte de ti, entonces no podemos simularla, podemos, como dice Luis, añorarla, nos encantaría ver, estar bajo la acción del espíritu de esa manera, pero no podemos, sino más que desearlo y que pedirle a Dios, ¿no? Por eso. Claro. Orar Sí, eso. hoy en día lo que hay es eso. O sea, Qué bueno. yo siempre lo digo, y hay mucha simulación del Espíritu Santo. Y simular la presencia de Dios con ciertas herramientas no es tan difícil. Aún incluso usando la misma técnica de oratoria, sumando el sonido, la música. Claro. Por eso es que yo por lo menos a nivel de la doctrina como música o la doctrina de la música, no instrumentos, nunca he sido, nunca la he abrazado como tal, pero no defiendo la música o la instrumentación en el aspecto que yo entiendo de que con ella
se simulan muchas emociones y muchos sentimientos porque la música tiene esa capacidad de generar emociones y sentimientos, y por eso usted nunca va a encontrar una fiesta donde no haya música. El elemento esencial de una fiesta es la música y el licor. Claro, Porque el licor inhibe las sensaciones y los sentimientos, pero la música provoca emociones y sentimientos también. claro. Claro, así es. Eso es como lo delicado de la música. Entonces hay que dejar claro también nuestra posición como Iglesia de Cristo, ¿no? Y como Iglesia de Cristo de Neiva, nosotros sí creemos en el Espíritu, y sí creemos en el Espíritu de manera sobrenatural, y sí creemos en las acciones del Espíritu sobrenaturales. No creemos en la manipulación del Espíritu. No creemos que podemos manipular el Espíritu. Y no creemos que podemos simular o vemos con malos ojos o vemos como un fraude espiritual la simulación del Espíritu. Entonces, hay que separar las dos cosas, ¿sí? Sí creemos en el Espíritu y sí creemos en la acción sobrenatural del Espíritu, pero no creemos en la simulación ni en la manipulación de esas cosas. Eso es importante dejarlo. No, ya concluyeron con todo. Yo digo lo que más es, o sea, buscar la santidad y la oración. Estar unánimes en oración y estar constantes en oración. Y el Señor va a hacer en el momento que sea preciso. Así es. Algo más. Bueno, vale, ¿no escucha? Algo más. Manuel, Y Alex nos escucha. ahí está arriba. Sí, sí. Sí, los escucho, hermano. No, ¿Qué pasa, Alessandra? Venga, compártanos, Alex. esto, no, hermano, que les quería, pues no sé, un comentario que es algo que ocurre tanto hoy en día, el hecho de que, pues por decirlo, el fraude que hacen al momento de, pues, de hacer estas, ¿cómo se les llamaría? Actuaciones, que yo creo que el día que algo así en serio llegue a ocurrir, pues ya realmente uno está tan enseñado a esas cosas que ya, o sea, uno es como, sí, realmente sí, porque hoy en día ya han cogido esto de deporte, ya si yo no me retuerzo, si a mí no se me blanquean los ojos, entonces no tengo el Espíritu Santo. Entonces sí, esto es fuerte y es lo que hoy en día se ve. Esa es una Pues buena sí. reflexión, porque algo que uno percibe, ¿no? Por lo menos en Panamá yo percibía mucho, y más que un celo doctrinal era un temor. Es un temor a que no ocurran cosas o a evitar un montón de cosas, porque si se llegaran a presentar, digámoslo así, solo cierto desbordamiento de emociones, sería casi como ir en contra de lo que siempre se ha creído, siempre se ha pensado, pero no necesariamente puede ser algo malo, sino que, como dice Elena, como hay tanto fraude que puede llegar a ocurrir algo muy real en nuestras vidas y no lo vamos a aceptar porque no va a caer dentro de nuestra teología. Pero por lo que decía Martina de arriba, es una ortodoxia muerta. Sí, ahí hay dos problemas, y gracias, Alex, por tu participación, porque es verdad, ahí pasan varias cosas, hay varias cosas, porque una es eso, que pase y no creamos, aunque yo creo que si pasa, vamos a saber. Yo creo que no se puede, o sea, por eso te digo, yo creo que va a quedar muy claro cuando algo no es simulado, ¿no? Claro que sí. Sí, pero entonces, El mismo espíritu te dice qué es lo que es verdadero, eso es qué peligroso. es lo que tienes que... Eso Pero suena el muy está chévere. tiene que yo lo puedo saber y los demás no lo quieran saber, o Sí. no lo quieran aceptar como...
Pero si estamos hablando de la iglesia de Cristo, donde nosotros no hacemos ese tipo de cosas o no provocamos ese tipo de situaciones, Ajá. ¿para qué nosotros hablamos de eso si ya nosotros pasamos por muchas cosas? Por ejemplo, yo en mi vida como cristiana he pasado muchas experiencias de avivamiento. Ese arrepentimiento que nombras allí cuando tú dices lo mal que te sientes, el pecado, cómo lo aborreces de una manera que es algo que tú no tenías y ahora lo tienes, pero ¿qué es esto? O sea, es un tipo de avivamiento que yo tuve en mi vida y en mi momento y que siempre me pasa por momentos, porque yo he llegado hasta retirarme hasta cuando me dio esa depresión que me dio muy fuerte en Estados Unidos, que yo no creía, Martín, yo era, para mí lo más horrible era no creer, o sea, pensar de que no había Dios, que no había nada, que para qué, que no existía, o sea, fue un momento muy, muy oscuro y pero yo aún así, estando así, yo pedía que me trajera otra vez, y él lo hizo y me trajo otra vez a la luz. Sí, pero Te saca sí, yo quiero dejar y todo claro, eso es avivamiento, sí, yo quiero dejar todo claro eso es algo. avivamiento. Sí, yo quiero dejar claro varias cosas que por eso las estudiamos. Hay características. No todo sentimiento espiritual es avivamiento. No toda reacción espiritual es avivamiento. Hay características que leímos. O sea, que son acciones sobrenaturales en el sentido que la gente a veces, sin predicarle, o mientras predica, o sea, caen al piso, o lloran, o se convierten de una manera increíble. Pero tenemos experiencias espirituales en nuestra vida y no cada experiencia espiritual es un avivamiento. Por eso estuvimos mirando. Entonces no confundamos eso, porque, y lo otro muy peligroso es, el espíritu me dice. ¿Cómo te dice el espíritu? Que eso, ¿cómo? Es que ni en la Biblia existe. Eso no existe en la Biblia. ¿Sí? ¿Cómo que el espíritu te dice? ¿Y cómo te lo dicen? ¿Y cómo tú lo Porque entiendes? tú tienes otro conocimiento, No, hay que tener conocimiento. cuidado porque ese espíritu lo dice. Es lo que está diciendo Luis. Luis tiene más experiencia que yo y muchas de las cosas que yo digo ahorita acerca de eso, las repito de la experiencia que Luis nos ha compartido. Y es que yo te pongo una batería y un bajo, un violín, ¿sí? Y un piano, y el espíritu te va a decir que llores, pero no es el espíritu. Es un montón de sentimiento emocional. Es la carne vivita y purita que le dicen espíritu cuando hay una emoción muy grande. Entonces, las emociones de nosotros, de nuestro cuerpo, que somos personas, somos seres humanos, y uno de los componentes del ser humano es la emoción, ¿sí? Eso no desaparece. Y la manera de simular, ¿cuál es la manera de simular al espíritu hoy día en las iglesias? ¿Cuál es? ¿A través de qué? De las emociones. De levantar emociones, de hacerte sentir cosas. Del llanto y cosas. Te hacen llorar y te hacen reír y te hacen estar triste y luego te hacen estar feliz. Y entonces, que aparte te meten esa enseñanza de que lo sentí, como lo sentí es real y lo que sentiste fue el espíritu. Pero tú no lo puedes saber. Y esa es la confusión que te meten. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque por eso hablamos de las características del avivamiento. Hay personas que vienen orando, las personas llegan a tienen una llama especial, de alguna Yo creo que la manera. hermana trata de decir es, porque se confunde a veces lo que dice la palabra sí lo enseña, y está en Romanos 8, ¿no? Y dice que
que habla sobre el Espíritu, dice que el Espíritu primero nos convence del pecado, Él nos Sí. redarguye. Sí. La manera en que, digamos, Él nos habla en el aspecto de que Él nos redarguye, nos hace conscientes de ese pecado, de esas faltas. Ujú. Sentimos que estamos fuera del lugar o no estamos alineados a su voluntad. Pero no quiere decir que por lo menos yo siempre doy el ejemplo, o sea, cuando yo voy a dar un sermón y yo digo, mira la diferencia que cobra yo, bueno, voy a compartir, voy a hablarles acerca, o voy a compartir lo que Dios quiere hoy decirles a través de su palabra. ¿Sí? Como lo dice la mayoría, es, hoy voy a decirles lo que el Señor me dijo que les dijera, o lo que el Señor me habló para que les compartiera. Mira que hay una gran diferencia. Cuando yo ya dije lo que el Señor me habló para que les compartiera, ya me coloca a mí como en un nivel sobrenatural. Y la gente, y uno se pregunta eso, yo quiero llegar allá cuando el Señor me habla a mí. Y entonces uno se lo imagina como cuando Dios le habló a Moisés. Sí, literalmente. Pero es muy distinto cuando yo les digo, yo quiero compartirles hoy lo que Dios quiere hablar a su pueblo a través de su palabra. Y en realidad yo voy a compartir lo que yo estudié en la palabra y les voy a compartir la palabra de Dios. Pero yo lo espiritualizo cuando digo, Dios me dijo que les dijera eso. O Dios me habló. Entonces es eso. No hemos de confundir realmente que definitivamente el Espíritu Santo nos guía. Ajá. Que está bien y es cierto. Y lo puede hacer a través de convicción de pecado. Lo puede hacer a través de contristarnos tal vez, y eso nos hace conscientes de que Él es real en nosotros. Pero no es necesariamente lo que nos han enseñado y se volvió un mito y se vuelve un paradigma y lo asumimos como una verdad. El Espíritu me habla. Sí, Él nos habla a través de su palabra, Él nos habla a través de los siervos, a través de un consejo, pero no es que necesariamente Él venga y te va a decir algo audible al oído. Eso no es real. Y en medio de todo eso show y todas esas emociones es a lo que se conduce a la gente, a que abracen eso como una realidad. Y la gente persigue ese sueño. Porque todos queremos, de cierta manera, nosotros somos seres espirituales y anhelamos esas experiencias, pero ellos se aprovechan de eso. Así como lo hacen los ocultistas y lo hacen los demás. Si usted ve a la gente, ¿por qué le encantan las películas de terror, de magia, de brujos, de Harry Potter? Porque es tan famoso, porque en cierta manera la espiritualidad llama al ser humano, porque mi esposa siempre menciona un abismo llama otro abismo. Nosotros somos seres espirituales, pero ellos se apalancan de esa necesidad espiritual para manejar las personas y sus emociones. Claro. Lo importante acá, pues yo voy a dejar grabado el estudio y lo voy a poner como siempre en YouTube para que lo miren. Pero es importante o necesito volver a recalcar, no todo es avivamiento. Y por esa razón lo estamos estudiando. Porque, Por ejemplo, ajá. perdón, Diga. por ejemplo, no sé, pues hace ya varios años hubieron como 4 bautizos Sí. en La Plata. Okay. Entonces, a una de las nuevas hermanas, por así decirlo, no sé, ella conforme la bautizaron, no se bautizó, ella entró en un llanto que, o sea, era inexplicable, ella lloraba demasiado, era una cosa que todo el mundo nos preocupaba porque ella no se podía calmar y ya después, como al día siguiente, porque ella realmente se puso mal, ella comentaba que, o sea, ella conforme salió del agua sintió algo inexplicable y ella lo único que hacía era llorar y llorar y no sabe, o sea, no supo describir como lo que sintió después de bautizarse. Sí. No sé si esa sea una forma de avivamiento o es
un sentimiento, como dice el hermano. Es que hay que separar cosas. Pero lo que pasa es que la acción del espíritu es una cosa, la convicción de pecado, por ejemplo, son cosas que pasan. Pero lo que estudiamos acerca de un avivamiento es que se da en grupos que empieza por uno, pero no se queda en uno. Se da en grupos pequeños, en iglesias, en ciudades, en países, en varios países. Se extiende, ¿sí? La gente de alrededor se da cuenta porque se hace evidente, ¿sí? No permanece para siempre, pero los resultados sí. No permanece para siempre, pero los resultados sí. Entonces, una cosa son las experiencias espirituales y otra cosa son los avivamientos. Yo puedo tener una experiencia espiritual particular, yo, ¿sí? Orando, lo que sea, alabando. Eso no es un avivamiento, es una experiencia espiritual, ¿sí? Entonces, un avivamiento, como le digo, es evidente y se traspasa. Y todo el mundo se da cuenta. Nadie tiene que decir que está pasando algo raro. Como le dijeron a Luis, ¿usted qué le hace a los niños que los saca llorando todos? Todo el mundo se da cuenta que ahí pasó algo. ¿Sí? Entonces, esa es la... Yo voy a estudiar psicología. Y otra cosa es la emoción, sí. Es la emoción. O sea, hay cosas que usted no puede controlar, pero es la mayoría de las cosas, sobre todo si estamos bajo el efecto de las emociones, en general van a venir de las emociones. Si usted está en una iglesia con luces, bulla, instrumentos musicales y cosas, y le da algo, ¿qué es lo más probable? Que sea emoción. Si usted tuvo un problema ayer y andaba triste y se puso a orar y orando se puso a llorar porque estaba orando por el problema y se puso a llorar, ¿qué es lo más lo más probable que sea ese llanto? De tristeza, normal. ¿Sí? Entonces, pues yo no puedo encasillar ni puedo decir qué es y qué no es. Pero yo lo que quiero es invitarles al sentido común y a no, como dice Luis, ser, ¿cómo lo dice Luis? Espiritufláuticos. ¿Sí? Espiritufláuticos, que es todo eso, porque eso nos hace sentir espirituales. Cuando somos espirituflauticamos las cosas, ¿sí? Entonces nos hace sentir más espirituales, porque todo en mi vida es espiritual. Yo saludo a mi familia de manera espiritual. Hablamos diferente. Y hablamos diferente porque somos espirituales. No. ¿Sí? O sea, vuelvo, le digo, y en lo que estudiamos, las cosas se dan sin usted buscarlas, pensarlas, analizarlas, ni nada. Estaba la gente orando y se dio y cayó sobre uno y sobre el otro y sobre el vecino y sobre el otro y el otro y el otro y nadie lo esperaba. Empezó con uno, empezó con dos, pero no se quedó ahí. ¿Sí? Se expandió. Y esas son las características que estamos viendo de los avivamientos. Y como bien recalcó Luis y me gustó, y los resultados, eso pasa, no se queda siempre, pasa, y los resultados permanecen. ¿Sí? Eso es pues sumamente importante. Entonces, pues ya nos pasamos bastantico hasta las 9. Entonces, pues seguimos después hablando. Tema chévere, ¿cierto? Les puedo compartir el libro. Les puedo compartir el libro de Martín. Pero no es muy grande. Este De libro. Martin Lloyd Jones. Si lo quieren. Se llama Avivamiento. Y él hace todo un recuento de un montón de cosas. ¿Sí? Martín, ¿cuándo escribió el libro, Martín? Es bien largo. Tiene 24 capítulos. ¿Qué es un avivamiento? Las características, el poder de Dios, los fenómenos, la bendición inusual. Bla, bla, bla. Un montón de cosas. Bueno, entonces eso es todo. Bueno, compártelo. Es PDF. Sí, es un PDF. Yo lo comparto Bueno. ahorita en el grupo si lo quieren leer. ¿Y qué más? Y más nada. Lucho, despídanos en oración.
Vamos a orar, hermanos. Damos las gracias a todos los que nos han acompañado. A nuestro hermano Alex, que hoy pudo conectarse. No le escuchamos, pero sabemos que él nos está escuchando, si no, no estaría allí. El hermano también Sergio está allí conectado. Dice que él se acuesta allí, pone el celular y empieza a escuchar. Y si igual va a conectar, va a escuchar la grabación. Y a todos, hermanos, los que mire que sea posible, ¿no? Ya llevamos 3 días y gracias a Dios pues, ha sido rico. Creo que ya está sumando para cada una de nuestras vidas y damos gracias a Dios por eso. Entonces oramos. Padre, gracias te damos esta noche a través de tu Hijo Jesús por el grato privilegio de poder compartir, Señor, tus hijos a través de este medio, Dios, de podernos retroalimentar. Gracias, Señor, por la historia, porque a través de ella han quedado evidencias, Dios, de cómo tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre, como de hecho dice tu palabra. Tú nunca has cesado de actuar, de orar. Por eso tu iglesia sigue siendo una evidencia a través de los siglos de que tu reino es un reino inconmovible, Señor. De que tu reino es un reino real y de poder, Dios, que permanece para siempre. Porque tú no dejas de obrar, Señor. Sabemos que hay muchos que simulan, Dios, tu presencia. Hay muchos que están estableciendo reinos que no son el tuyo, sino reinos humanos, levantando banderas, que no es la bandera tuya, Señor. Y nosotros queremos pedirte, Dios, que nos ayudes a permanecer, no de manera orgullosa, Señor, porque no queremos estar por encima de los demás y creernos más que ellos, pero sabemos que tú nos has dado una luz distinta y nos has permitido comprender y entender cosas que aún, como dice tu palabra en algunas partes del Nuevo Testamento, para muchos son como veladas, Señor. Hay como un velo que no les permite ver y entender, Señor, tu palabra, que de hecho ella dice que no es para nada oculta, Señor, y que todos podrían entenderla y comprenderla. Damos gracias, Señor, por este entendimiento. Rogamos para que este tema que hoy nos ha convocado y el cual ha sido agradable para todos, se vuelva una realidad en nosotros, Señor. Buscamos ser activados en nuestra vida emocional, pero ante todo en nuestra vida espiritual y de comunión contigo, Señor, en nuestra relación. Queremos que esta relación sea como ese enamoramiento, de hecho tu palabra lo llama el primer amor. Queremos que sea algo continuo, Dios, como cuando nos enamoramos de nuestras esposas o nuestros esposos, aunque se podía elegir o podrían haber otras opciones, Señor, el sentimiento es tan grande y tan inexplicable que estamos allí unidos, bendito Dios, más que por otros factores, lo hacemos porque nace desde adentro, Señor, y queremos que esto sea así y que se vuelva una realidad cada vez más en cada uno, Señor, de los que hacemos parte de esta congregación, que hace parte de este reino y de esta iglesia tuya, Señor. Padre, bendice a cada hermano que hoy ha estado con nosotros, al hermano Jason, a la hermana Alex, Señor, al hermano Alex, a su esposa Candí, a nuestra hermana. Rogamos también por ellos, Señor, para que tú cada día obres y actúes, Señor, en sus corazones, por la vida del hermano Martín, de su esposa, de sus hijos, Señor, obra por la vida de la hermana, Señor, esto, para que tú obres, Señor, a través de cada uno de nosotros, de esa manera que solo tú sabes hacerlo, puedes hacerlo, Señor, para que cada día estemos en una mayor y en un mayor unión contigo, Señor, y podamos cantar no de cajón, sino porque lo vivimos, es una realidad, que cada día haya menos de nosotros, porque hay más de ti, Señor, hay más de ti en nuestras vidas, hay más del carácter de tu Hijo en nosotros, Señor, no porque queramos simularlo o simplemente, como dicen, actuar de manera hipócrita, sino porque es algo a lo cual no podremos ser ajenos, porque tu vida se expande en nosotros, Señor, y ese es el anhelo, que la vida tuya, la vida de tu Hijo, a través de tu Espíritu, cada día tome mayor control de nuestra vida, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de todo nuestro ser, Señor. Queremos que cada día tomes mayor control de nosotros. Te lo rogamos y te lo pedimos a través de tu Hijo Jesús. Amén.
Amén. Amén, hermanos.